Día. Bueno, yo soy, para los que no me conocen, porque tengo dos grupos, son de pocos alumnos, soy el doctor Harold Muñoz, esa es mi especialidad, soy cirujano cardiovascular y trabajo en el Hospital Clínico Viedma como jefe del servicio y también soy parte del equipo de trasplante renal del Hospital Viedma y del Hospital Univalle. Entonces, bueno, hoy me tocó que les dé este tema. En general, en realidad ese es el único tema que les voy a dar yo, después son los otros colegas los que dan la mayoría de los temas. Va a ser lo que es la cirugía de tráquea. Va a estar enfocado en dos etapas. Uno, que es esta parte del PowerPoint, que es mucho contenido teórico con algún poco de imagen. Y al final, hay unos videos que he buscado en YouTube sobre lo que es algunas cirugías de tráquea, que es lo que corresponde en este momento, y que les voy a pasar uno por uno. Obviamente tienen su duración de 5 o 8 minutos, o algunos un poco más, pero creo que es importante para que ustedes vean, digamos, estos procedimientos quirúrgicos, más aún ahora que lastimosamente la práctica hospitalaria está un poco eh, diezmada por la imposibilidad de ustedes de poder asistir a los hospitales y por el riesgo de todo lo que representa ahora la enfermedad del coronavirus, ¿no es verdad? Entonces, cuando hablamos de cirugía de tráquea, es importante para ustedes que están en formación conocer un poco y recordar un poco lo que es la anatomía. A veces uno en anatomía, cuando llega el momento, no lleva a mucho detalle o lo lleva con tanto detalle que a veces las cosas grandes uno se olvida. Entonces, simplemente esto para recordar y para que tengan en cuenta que muchos de ustedes que el día de mañana podrán ser cirujanos, es importante que tengan los conceptos básicos en anatomía para tener posibilidad de hacer un tratamiento quirúrgico posterior. Entonces, como ven ahí, la tráquea es una estructura en la cual mide aproximadamente entre 11.5 a 12 centímetros de longitud y tiene un diámetro que se estima en un adulto de aproximadamente 2 centímetros y medio. Estamos hablando que no es tampoco una estructura muy grande, ¿no es verdad? Entonces, un segmento corto que tiene un segmento, vamos a hablar que sería un segmento cervical y un segmento torácico. ¿Ya? ¿Dónde se va a iniciar? Si uno ve del punto de vista anatómico, va a iniciarse a nivel del cartílago cricoides. No nos olvidemos que en el cuello, cuando uno hace una hiperextensión del cuello, vamos a encontrar lo que llamamos la manzanita, que es el cartílago tiroides. Por debajo hay una otra elevación que sería el cartílago cricoides y entre los dos estaría la membrana cricotiroidea. Entonces, del cartílago cricoides, ¿hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta la bifurcación de la tráquea en los bronquios, o sea, a nivel del ángulo de Lewis, que sería ese su límite de extensión, ¿no? Es una estructura más o menos fibroelástica que tiene unos 15 a 20 anillos traqueales, que son obviamente unos anillos, vamos a hablar que son anillos incompletos, ¿ya? Son anillos incompletos, como se puede ver, en forma de herradura, ¿ya? Que tiene en la parte posterior, es una estructura lisa y fibrosa, una estructura de un músculo liso y fibroso. Entonces, podemos ver en la otra imagen, en la imagen de la izquierda, como dónde está ubicado más o menos el cartílago cricoides, por arriba está el cartílago tiroides y más arriba se ve el hueso ioides. Como vemos, esquemáticamente se ve una pequeña escotadura donde dice incisión yugular del esternón, una pequeña escotadura que sería lo que es a nivel de la horquilla esternal o de la escotadura del esternón. De ahí para arriba es la tráquea cervical y de ahí para abajo hasta el ángulo de Lewis o la bifurcación va a ser la tráquea torácica. Ahora, ¿qué es importante también cuando uno va a hablar de tráquea? Porque la cirugía de la tráquea va a estar en relación para el abordaje de la tráquea. Tiene uno que tomar en cuenta mucho lo que son las estructuras anatómicas que lo rodean, porque conociendo las estructuras anatómicas, uno podrá tener idea de las complicaciones o no que pueda tener en el momento quirúrgico. Entonces, si tenemos la ubicación en la región cervical y vemos la imagen, vamos a poder que en la parte anterior de la tráquea está en relación con el istmo de la glándula tiroides,
Como vemos ahí, se ve la glándula tiroides como una H más o menos, o como unas alas de mariposa si ustedes quieren, y se ve el istmo de la glándula tiroides, por debajo estarían las venas tiroideas inferiores, y obviamente más superficialmente estarían dos músculos, que son, después de hacer el abordaje de piel y tejido celular subcutáneo, el platisma, uno entra más profundamente, y antes de estas estructuras van a estar los músculos esternoioideo, que sería que van del esternón al hueso ioides, y el esternotiroideo del esternón hacia el cartílago tiroides. Lateralmente, si se ven, va a estar en relación con los lóbulos de la glándula tiroidea, y también a ambos lados, si se ve, si se fijan, las arterias carótidas comunes. Entonces también es importante acordarse que lateralmente van a estar las arterias carótidas comunes y los lóbulos de la glándula tiroidea. Y ya en la parte posterior, como habíamos visto en esta imagen, se va a poder ver que el esófago está en esta relación netamente con el esófago y con el nervio laríngeo recurrente. Ahora bien, la porción torácica. Si vemos aquí un esquema en la figura superior derecha que demuestre un poquito para tener una idea de la proyección anatómica que tiene la tráquea hacia la parte hacia la superficial. Obviamente tenemos que en la parte anteriormente, si vemos otra vez el dibujo inferior, en la parte un poquito más inferior de ese dibujo, vamos a ver que está en relación, uno, con el tronco arterial brachiocefálico, que sería el primer ramo de la aorta, ¿verdad? También se llama tronco arterial innominado. Este va a dar dos ramos que son la carótida común y la subclavia. Entonces va a estar en relación anterior con el tronco arterial brachiocefálico. También, si podemos ver, es el segundo ramo que nace del arco aórtico, va a ser la arteria carótida común, carótida izquierda, ¿verdad? Que son ramos de la aorta. Y también tenemos la vena que está cruzando aquí, una vena transversal, que sería la vena innominada o la vena macrocefálica izquierda también. Y un poquito por esa zona vamos a encontrar en algunos pacientes vestigios del timo. Entonces serían las relaciones anteriores. Cuando uno va a hacer cirugías de tráquea, sea traqueotomía, traqueostomía, el abordaje es netamente anterior. Entonces uno tiene que conocer muy bien todas las estructuras para que cuando haga el abordaje no las lesione, o si las complicaciones se van a venir, van a estar en relación probablemente a muchas de esas estructuras que estén ahí. Posteriormente, lo que le hemos dicho cuando hablamos de la presión cervical, es que igual todo lo que es el esófago y el nervio laríngeo recurrente. A la izquierda de la tráquea vamos a encontrar que va a estar en relación un poco con el arco aórtico, ¿no? También la arteria carótida izquierda, y el tercer vaso que sale del arco aórtico, que sería la arteria subclavia del lado izquierdo. También el nervio laríngeo recurrente, que lo pueden ver ahí, pintadito como amarillo, y obviamente la cúpula pleural. También es importante esa relación de cúpula pleural, tanto a la izquierda y como ven a la derecha también tenemos el neumográstico, que es el vago, el ácido, la vena ácigos y la pleura. ¿Por qué es importante la pleura a este nivel? Porque igual cuando uno va a hacer los abordajes de la tráquea puede haber una lesión o una cúpula pleural bastante elevada que se puede lesionar y producir a través de eso un neumotórax, un enfisema subcutáneo o algunas otras complicaciones que pueden haber. Aquí vemos un poquito esquemáticamente las relaciones que habíamos mencionado en relación a los músculos esternoioideo que están señalados acá en la figura, la figura mayor a la izquierda, abajo, esternotiroideo, y muestra ya el músculo esternoioideo en la parte superior, está señalado, que va lateralmente en la parte anterior de la tráquea. Y vemos aquí en la parte figura inferior cómo la tráquea está en su segmento posterior, está todo relacionado con el esófago. De ahí que hay unas complicaciones que se pueden dar cuando hay ese tipo de lesiones posteriores de la tráquea. Irrigación, para que tengan un reconocimiento un poco, la parte cervical de la tráquea está dada por las arterias tiroideas inferiores que vienen de la arteria subclavia. La porción torácica está dada por algunas ramas de la tímicas que vienen de la mamaria interna, que sabemos que son ramas también de la arteria subclavia, de las bronquiales que vienen directamente del arco aórtico, de la aorta torácica, perdón, y de la arteria tiroidea inferior de Neubauer.
El drenaje venoso en general viene de los plexos venosos submucosos y van a drenar hacia las venas esofágicas y tiroideas inferiores. Ahora bien, una vez hecho este conocimiento un poco recordatorio de lo que es la parte anatómica, vamos a hablar de 3 procedimientos en realidad que se realizan sobre la tráquea. Sería la traqueotomía, la traqueostomía y la cricotiroidotomía. Vamos a hablar que en realidad la traqueotomía y la traqueostomía son su concepto fundamental es diferente, pero básicamente cumplen la misma función, van a tener casi el mismo objetivo. En todo caso, ¿qué es una traqueotomía? Va a ser la creación de una abertura, o sea, una que se cesará, como dice ahí específicamente, espontáneamente una vez que uno retire la cánula de traqueotomía. O sea, un paciente que va a hacer una traqueotomía es un paciente que se le va a realizar una abertura a nivel de la pared anterior de la tráquea, pero nosotros como cirujanos o como clínicos en la evaluación que he hecho, sabemos que este paciente va a tener unas semanas probablemente con una traqueotomía y que después se la va a retirar. O sea, estamos hablando de un procedimiento que no va a ser permanente como otro tipo de pacientes. En cambio, la traqueostomía va a ser igual la creación de esta abertura, pero va a ser permanente y que se va a mantener abierta una vez retirada la cánula. ¿Qué quiere decir? Una traqueostomía probablemente va a ser indicada en aquellos pacientes que necesiten, qué sé yo, una vía aérea durante muchos años de su vida, porque, por ejemplo, un paciente cuadripléjico que no tiene capacidad ventilatoria ninguna. Entonces, necesitamos en esos pacientes hacer aseo de las cánulas y probablemente cambiarlas muy continuamente. Entonces, si nosotros hacemos una traqueotomía, el momento que retiramos la cánula, esa traqueotomía se va a cerrar. No necesitamos una traqueostomía, mantenerla completamente abierta, cosa que nos permita retirar una cánula, poner una nueva, retirar una cánula, poner una nueva. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y cuando se hace esta traqueostomía, como dice ahí, se hace un colgajo del segmento de la tráquea, que ese colgajo se lo va a suturar a la piel para que una vez que se retire una cánula se mantenga un orificio permeable y se pueda introducir una nueva cánula. Ahora es importante también esto mencionar, o sea, ok, vamos a hacer una traqueotomía, una traqueostomía o eventualmente una cricotiroidotomía en un paciente que está crítico, está intubado generalmente en unidades de terapia intensiva, está con un tubo endotraqueal. Entonces, es importante mencionar esto. ¿Cuál es el tiempo que debe mantenerse un tubo endotraqueal? Entonces, si vamos a tener un paciente que esté intubado con intubación endotraqueal, tenemos que pensar, y es un paciente crítico que está con shock, séptico, lo que sea, es un paciente que va a estar con ese tubo. ¿Cuánto tiempo puede estar? No más de 2 a 3 semanas. Entonces ya se tiene que planificar, ok, si es un paciente que va a necesitar estar con un tubo endotraqueal un mes y medio, estamos hablando de 4, 6 semanas, 8 semanas o a veces mucho más. Entonces ya sabemos que entre la segunda y la tercera semana se debe abordar ese paciente y hacer un procedimiento, ya sea la traqueostomía, traqueotomía o la cricotiroidotomía. ¿Cuáles son las indicaciones? Hay 4 indicaciones básicas para realizar este tipo de procedimiento. Entonces, vamos a tener, aquí habla de indicaciones básicas para realizar traqueotomía, ¿cierto? Pero ya les he dicho que el procedimiento tiene una variante, pero las indicaciones van a ser las mismas, ya sea para traqueotomía o para traqueostomía, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser? El primero, liberar una obstrucción de la vía aérea superior, ¿ok? Pacientes que tienen, qué sé yo, algún cáncer, alguna deformación a nivel glótica, a nivel superior, entonces necesitamos liberar esto, no hay cómo mantener una vía aérea primera, no hay cómo colocar un tubo endotraqueal, entonces se tendrá que hacer una traqueotomía o traqueostomía. Asistencia respiratoria durante periodos prolongados, lo que les he mencionado. Pacientes que van a necesitar ventilación, ya hemos dicho, más de arriba de 3 semanas, 4 semanas, 6 meses, un mes, un año, qué sé yo, muchísimo tiempo, donde se necesita hacer
va a estar en ventilación mecánica mucho tiempo, necesita hacerse una traqueotomía, un abordaje de la tráquea. Al mismo tiempo, asistir al manejo de secreciones del tracto respiratorio inferior, como les he explicado, pacientes que están en unidad de terapia intensiva con una cánula simplemente de intubación endotraqueal, producen muchas secreciones. Son pacientes que hay que hacer aspirado de secreciones cada hora, cada media hora, cada 2 horas. Son pacientes que están postrados en ambientes hipercontaminados que pueden tener infecciones asociadas. Entonces, para el manejo de secreciones, para evitar la sobreinfección de los pacientes, mejor hacer un, eh, una traqueotomía o una traqueostomía. Luego, prevenir aspiración de secreciones orales o gástricas, lo mismo. Entonces, a facilitar esta traqueotomía, vamos a evitar unas mayores broncoaspiraciones del paciente y obviamente si hay una broncoaspiración, probablemente va a venir una neumonía y mayor deterioro del paciente y puede venir incluso la muerte. En relación a todo lo que les he dicho, que aquellas son las 4 bases sobre lo cual todo se maneja, ¿no es verdad? Entonces, como hemos dicho, intubaciones prolongadas, pacientes que necesitan ventilación mecánica mucho tiempo, ¿no es verdad? Accesos para aspiración pulmonar frecuente, lo que he dicho, aspirarlo frecuentemente para evitar sobreinfecciones. Como aquellos pacientes con déficit neurológico severo, pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular isquémico con un gran déficit neurológico, que tienen una hemiplegia y a veces de todo un segmento, de todo el hemicuerpo izquierdo o derecho y que no tienen ningún tipo de movilidad, con un gran deterioro neurológico, perdieron reflejos respiratorios como la tos, entonces necesitan hacerse un procedimiento de estos. También puede ser electiva, o sea, pacientes que van a ser sometidos, que tienen un cáncer bucal, de bucofaringe enormes, en los cuales el cirujano tiene que trabajar sobre esa zona y no puede trabajar sobre esa zona si al mismo tiempo va a tener un tubo endotraqueal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Una traqueotomía o una traqueostomía, por donde el anestesiólogo puede hacer el manejo de la vía aérea y el cirujano operar sin mayores problemas. ¿Ok? Lo mismo en pacientes que puedan tener un trauma facial, accidentes de tránsito con trauma facial severo que llegan a una emergencia. Entonces, en pacientes que no se pueden hacer ese momento un abordaje de la vía aérea, que le quiere hacer una laringoscopía y colocar un tubo endotraqueal. Entonces, esos pacientes van a ir directamente a hacerse una traqueotomía, una traqueostomía o de emergencia una cricotiroidotomía. También cuando encontramos en un paciente, que generalmente estamos hablando de esto, de un paciente que llega a una emergencia con un enfisema subcutáneo en cara, cuello, tórax, cuando hay un enfisema a ese nivel y es enorme, produce una gran compresión de la vía aérea, es difícil manejo, probablemente se está pensando en una ruptura de vía aérea, ¿no? Entonces, por eso que hay ese gran enfisema, entonces tiene que ir a una traqueotomía. Y obviamente también cuando hay quemaduras o infecciones, ¿no? Choque anafiláctico, que es muy común, alergias severas que producen un gran edema si uno no ha tratado de forma adecuada con un antialérgico, un corticoide, y a veces ya produjo tanto edema que es imposible hacer la laringoscopía y meter un tubo endotraqueal. Entonces debe ir directamente a una traqueotomía o traqueostomía. El objetivo fundamental es que disminuir el riesgo de estenosis. Es el objetivo. Cuanto mayor tiempo el paciente esté con un tubo endotraqueal, entonces mayor riesgo de daño de la mucosa, de formación de fibrosis y producir estenosis de la tráquea. Entonces eso es muy complejo, porque después las soluciones a veces no existen, o hay que colocar prótesis y otro tipo de cirugías que las manejan los cirujanos de tórax, pero tienen alta complejidad. Entonces el objetivo, disminuir el riesgo de estenosis. ¿De qué? Obviamente de la tráquea, ¿no es verdad? Y obviamente con eso nos facilita, como dice ahí, el aseo bucal de secreciones, el aseo pulmonar a través de las aspiraciones de las secreciones por la traqueostomía, y con eso obviamente el bienestar del paciente, disminuir, como dice ahí, las molestias del paciente, tener un paciente más activo, mejor. Es un paciente que si está con una traqueostomía y se le está quitando la ventilación mecánica, probablemente también la sedación que pueda tener para que esté en terapia intensiva más tranquilo, y al no tener un tubo en la boca, podrán inclusive tener gestos, comunicarse más con el personal médico o incluso con familiares que ingresen, ¿verdad? Ahora bien, va a haber dos técnicas fundamentales.
en relación a, para hacer ya sea una bueno, la traqueotomía es obviamente abierta, ¿no? Una cirugía puede ser percutánea, ¿no? Que es una traqueostomía percutánea, o la convencional o abierta. Ahora es importante mencionar esto. Cuando la técnica, cualquiera de estas, se realiza en forma adecuada, ¿cierto? Se tienen los conocimientos adecuados, la pericia adecuada, se respetan todas aquellas condiciones de asepsia, antisepsia, los protocolos de cuidado del paciente, es poco probable, no es frecuente la aparición de complicaciones. En todo caso, creo que eso es básico y fundamental que ustedes tienen que tomar en cuenta para que cuando algún día lleguen a ser cirujanos o en el entrenamiento que van a tener de tercero, cuarto, quinto año de medicina e internado, cuanto más conozcan la anatomía, más conozcan el procedimiento de memoria en la cabeza, la cirugía mentalmente esté en su cabeza, menos probabilidades de complicaciones van a tener. Pero si no saben la técnica, no saben ni las relaciones anatómicas, ni qué complicaciones pueden haber, probablemente el momento que va a complicar realmente y será un paciente que se va a morir. Ahora, de todas esas complicaciones, las vamos a dividir en dos grandes grupos, las llamadas complicaciones tempranas y las complicaciones tardías, ¿ok? De las complicaciones tempranas vamos a hablar, son mencionarlas fundamentalmente las intraoperatorias, o sea, durante el procedimiento quirúrgico, y aquellas que van a suceder en las horas posteriores a haber realizado la traqueostomía. Las intraoperatorias, en relación a mucho de lo que he hablado también, hemorragias. Hemorragias, ¿por qué? Por el abordaje, ¿no es verdad? Hemos hablado de que en la parte anterior existen las venas tiroideas anteriores. Un poco más abajo están los vasos, los grandes glándulos, las carótidas lateralmente, el tronco brachiocefálico, la carótida. Entonces uno puede eventualmente lesionar y producir un grandes hemorragias. Lesión de la arteria innominada, lo que les había dicho el tronco arterial brachiocefálico, laceración de la tráquea, que uno en vez de hacer las incisiones correctas con el bisturí correcto, meta, por decirte, una Kelly y haga un movimiento brusco y en vez de hacer un corte neto y correcto, haga una laceración y produzca mayor destrucción de la tráquea. Fístulas traqueoesofágicas. No nos olvidemos que la tráquea en su pared posterior está netamente en relación con el esófago. Entonces, si uno va a hacer un movimiento brusco, meter la aguja en forma brusca y va a traspasar la pared posterior o eventualmente con el bisturí se va a introducir hasta profundidad, entonces puede producir una fístula traqueoesofágica de difícil manejo, por ahí puede entrar contenido alimenticio hacia la vía aérea y va a producir un gran proceso infeccioso, ¿verdad? Falsa vía, también cuando uno no tiene la certeza de lo que está haciendo, puede haber neumotórax, neumomediastino, porque ya les dije, las cúpulas pleurales van a estar en su relación en la parte cervical, en la parte más baja, pueden estar en elevación y pueden producir ese problema, enfisema subcutáneo. Lateralmente, también está el nervio laríngeo recurrente. Si uno va a entrar erróneamente, puede producir daño del nervio laríngeo recurrente. Obviamente, puede haber una dificultad en la posición de la cánula cuando uno hace la abertura, no hace en forma correcta, no ha medido exactamente el tamaño de la cánula y de pronto quiere colocar una cánula muy gruesa para una tráquea pequeña, entonces va a tener mucha dificultad. ¿Ok? Y obviamente todo este procedimiento, cuanto más reglado hagas, vas a tener la certeza de que lo vas a hacer en el menor tiempo posible y con menos riesgo para el paciente. Cuanto menos conocimientos tengas o menos destrezas, tu procedimiento va a ser más largo, puedes tener más complicaciones. Si complica, el paciente puede hacer hipoxia, disminución de la concentración de oxígeno, y puede llegar a ser inclusive un paro cardiocirculatorio. Entonces son complicaciones que uno esperadas, intraoperatorias, que tienes que cuidar. Y las complicaciones que pueden aparecer posteriormente a la traqueostomía en relación básicamente a procesos infecciosos, celulitis, abscesos y llegando incluso a neumonías. Y lo peor también que puede haber es que la decanulación accidental, o sea, una cánula que esté mal fijada en el paciente, que por algún movimiento brusco del paciente o el mismo paciente a veces en el que no esté bien sedado, tiene algún daño neurológico, puede meter la mano y retirarse. Entonces, hay que tener cuidado. Y las complicaciones tardías,
Las complicaciones tardías van a estar guiadas básicamente en dos aspectos fundamentales. Uno es en el cuidado del ostoma, o sea, el ostoma es el orificio que se ha producido, que se le ha hecho desde la piel hasta la tráquea, ¿no es verdad? La ostomía que se le ha hecho, la conexión que se le ha hecho de la tráquea hacia la piel. Entonces, uno puede ser por una higiene deficiente de este segmento. ¿Qué quiere decir? Higiene deficiente. O sea, el paciente con la traqueostomía siempre va a tener el reflejo de tos, puede tener, siempre va a acumular secreciones. Entonces, si no se lavan las secreciones, no se limpian las secreciones, riesgo de infección. Humedad excesiva, obviamente, puede haber una humedad excesiva por las secreciones, puede haber una celulitis. Entonces, ahora aparte, apoyo excesivo de la cánula. ¿Qué quiere decir? Que esa cánula está muy pegada hacia la piel y tiene unas aletas de fijación, esas pueden producir unas úlceras, ¿no? De la cánula o el segmento que está ingresando a la piel, a la tráquea, pueden ser úlceras por contacto, celulitis y absceso. Entonces, nuevamente, por eso es que hay que tener mucho cuidado, mucho manejo. Es un manejo que de pronto ya el médico no lo va a hacer, lo va a hacer un personal de enfermería, de terapia intensiva, auxiliar o licenciado. Pero si uno como médico no sabe que estas complicaciones están presentes y que van a poner en riesgo el procedimiento que uno lo ha hecho, está más complicado. La obligación del médico será hablar con la licenciada y hablar con la enfermera y hacer un seguimiento en una visita diaria de lo que ha hecho el procedimiento, de decir, licenciada, haga el aseo, están limpiando, hacer un control, un seguimiento para que ese paciente no se complique. Las complicaciones tardías, como hemos dicho, vienen estas otras, las que están asociadas al cuidado que tenga que tener con la cánula. Entonces, se divide en cuatro, en cinco. Las que están porque tienen inadecuado cuidado de la higiene, mala higiene de la cánula, relacionadas a una posición de la cánula, permeabilidad de la cánula, que hay una pérdida de la vía aérea y relacionadas a la presión de insuflación del balón, que ya van a ver el balón a qué se refiere. Entonces, hemos hablado de una inadecuada higiene de la cánula. Lo mismo un poco en relación a lo anterior. Infecciones, neumonía asociada por el respirador, celulitis, sinusitis. Entonces, ¿qué es importante? Lo que les he dicho. Trabajar con la enfermera muy de cerca para que haga una limpieza y un manejo adecuado de las secreciones, para que el paciente no se complique. En relación a la posición de la cánula, un poco diferentes cosas. Una cánula de pronto muy justa, muy justa para el orificio, puede producir dificultades para deglutir, o si en vez de hacer entre el segundo y el tercer anillo lo han hecho un poco más alto, puede producir dificultades para deglutir. Puede haber un desplazamiento, que el tubo se doble un poco. Igual puede haber úlceras de decúbito en el cuello, como les decía anteriormente, las aletas de fijación pueden producir lesiones de la piel. Puede haber fístulas tracoesofágicas, porque durante en la introducción se hizo una lesión, una pequeña lesión de la pared posterior con la aguja, o puede ser que las cánulas realmente tienen balones de insuflación, que van a ver después, y esos balones pueden estar muy insuflados y pueden producir una isquemia de la mucosa de la tráquea. Como producen una isquemia, puede haber una necrosis y por consiguiente, a través de ahí puede hacerse una fístula hacia el esófago. También puede ser una fístula con el tronco brachocefálico o la arteria innominada, eso sería terrible. Si se hace una fístula por, por esas lesiones de la tráquea, va a haber una gran cantidad de sangre y obviamente lo más probable que el paciente pueda morir. Estenosis traqueal también, cuando normalmente ese balón de control del aire, van a ver ustedes, se tiene que desinsuflar o tiene una presión específica que se tiene que monitorizar. Pero si se ha producido una presión muy grande, va a producir un gran daño de la mucosa, una isquemia de la mucosa de la tráquea. Esa zona se va a hacer una necrosis, puede hacerse una fibrosis y producirse una estenosis. Por la permeabilización de la cánula es básicamente secreciones, ¿no es verdad? La cánula tiene que estar permeable. ¿Cuándo se va a obstruir?
cuando hay un mal manejo de secreciones. Entonces, hay secreciones, o si se sobreinfecta el paciente, hay secreciones serosas, seropurulentas, que van a producir obstrucción de la cánula. Entonces, van a poner en riesgo la vida del paciente. Pérdida de la vía aérea también puede haber, obviamente. Cuando hay un desplazamiento, una salida accidental de la cánula, o cuando se ha hecho una traqueostomía y se está haciendo un reemplazo de la cánula, que puede haber después dificultades de alguna u otra manera de colocarla. Entonces, está en riesgo el paciente y tiene obviamente el riesgo de morir, tiene una mortalidad elevada. Es importante ese paciente manejarlo rápidamente para aliviar su vía aérea. Y la relacionada a la presión de insuflación que les había dicho. Entonces, estos balones, estas cánulas de traqueostomía o traqueotomía, tienen un balón de insuflación que debería estar inflado entre 20 a 25 milímetros de agua o 25 a 30 centímetros de agua. Milímetros de mercurio y centímetros de agua. Entonces, con eso vamos a tener certeza de que no vamos a producir un daño de la mucosa de la tráquea, lo que nos va a permitir, obviamente, llevar a un paciente sin complicaciones como fundamentalmente y básicas la estenosis traqueal o producirse fístulas traqueoesofágicas. ¿Ya? Entonces, presiones, como dice ahí, eh, superiores a estas, las indicadas, ¿qué nos va a poder producir? Isquemia o necrosis de segmentos de la tráquea, disminución o parálisis de la actividad ciliar, que es lo que porque va a dañar esa mucosa traqueal, puede producir traqueomalacia. La traqueomalacia es la necrosis de un segmento de la tráquea por, de pronto, estos problemas de presión del balón, y lo que puede llevar a estenosis traqueal y fístulas traqueoesofágicas. Por eso es importante controlar la presión de insuflación. Y aquí tenemos las que están relacionadas a una presión por debajo. O sea, tiene que, por algo está escrito, ¿no es verdad? Tiene que tener esa presión. Una presión mayor, ya sabemos las complicaciones que tiene. Y una presión menor, a lo mismo. Está bien, no estás protegiendo la mucosa, no la vas a necrosar, pero al mismo tiempo va a haber fugas de aire, ¿no es verdad? Va a haber alteraciones. El ventilador que está trabajando de una manera sabe que hay una fuga y comienza a tocar sus alarmas y no se puede manejar en forma adecuada. Entonces aumenta obviamente un aumento del trabajo respiratorio y obviamente va a aumentar la incidencia de neumonías que pueda haber en el paciente porque a través de esa fuga puede haber microaspiraciones de contenido oral y se puede contaminar el paciente. Ahora, la cricotiroidotomía, eso es, ¿no? Es básicamente, la cricotiroidotomía es un procedimiento igual, quirúrgico, ¿no es verdad? A través de la membrana cricotiroidea. Pero es importante, como se dice aquí, si se realiza como una alternativa de una traqueostomía, ¿no ve? Sobre todo en aquellos pacientes que requieren intubación prolongada, va a tener mayor incidencia de disfunción de cuerdas vocales y estenosis subglótica. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un paciente, ya sabemos que es un paciente que requiere intubación prolongada, no está indicada la cricotiroidotomía, ¿verdad? Ya, si vamos a tener un paciente que necesita ventilación por, como hemos dicho, 9, 4, 5, 6 semanas, no le hagas cricotiroidotomía. Va directamente a hacerle una traqueotomía o una traqueostomía. Si le hace una cricotiroidotomía, mayor riesgo de disfunción de cuerdas vocales y estenosis subglótica. Ahora, por el otro lado, si vas a hacer como una urgencia, una emergencia real, una cricotiroidotomía, ¿por qué se hace una emergencia? Porque se dice que la membrana cricotiroidea es más superficial a la piel, entonces tendrías un abordaje más rápido, vamos a decir. Entonces sí podrías eventualmente hacerlo. Pero si se piensa, se debe convertir a traqueostomía si se piensa que no se la va a retirar en los siguientes 5 a 7 días. O sea, ¿qué quiere decir? Ok, hiciste la cricotiroidotomía, pero sabes que en 4 o 5 días, máximo 7 días, vas a retirar esa cánula y el paciente, pues, en 2 3 días más, que porque está ventilando normalmente, ya se va a poder ir a su casa. En ese caso, ok, hazle, pero sabes que lo vas a retirar. Pero no, es un paciente que va a tener que estar 10 15 20 días con esa cánula, entonces no hay cómo. Lo que se tiene que hacer, si le hiciste una cricotiroidotomía, tienes que hacer más abajo
una traqueotomía o una traqueostomía y retiras la cánula de la cricotiroidotomía por los riesgos de esas complicaciones que se han mencionado. Ahora bien, una vez retirada la sonda, que es un concepto que ustedes tienen que manejar, ok, se retiró la sonda de traqueotomía o de traqueostomía y tienes un orificio ahí, ¿no es verdad? ¿Cómo se va a cerrar? Se va a cerrar por segunda intención y aproximadamente una media entre 5 a 7 días, como máximo 2 a 3 semanas. Es un concepto importante que debe manejarlo para saber, ¿no es verdad? Conceptos que debe manejar, ok, ¿cuándo, desde qué semana hay que hacer la traqueotomía o traqueostomía? Si una vez que se tira, cuándo, cuánto tiempo demora en sedar ese orificio que uno ha hecho. Ahora bien, ya hemos hablado de tantas, de cánulas, ¿no es verdad? Entonces, un poquito para que sepan y para que conozcan cuáles son las cánulas o tipos de cánulas que existen para eh, colocar en la traqueotomía o la traqueostomía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas respecto a los túbulos endotraqueales? Entonces, vamos a ver cuáles son las ventajas. Como dice ahí, va a mejorar la movilidad y comodidad del paciente. Entonces, no vas a tener un paciente con un tubo endotraqueal en la boca, que obviamente no puede mover, si se mueve un poco por ahí se sale, está totalmente fijado el tubo hacia la cara, hacia la nuca del paciente, más el oxígeno, y pues es un paciente que no puede tolerar. Entonces vas a mejorar que ese paciente esté más cómodo, más móvil, ¿no es verdad? También vas a facilitar el destete que se llama del paciente a la ventilación mecánica. Entonces vas a facilitar el manejo, poder quitarle la ventilación, colocarle un tubo en T y esperar que el paciente vaya reventilando solo pensando en que después ya hay que retirar esa cánula. Como habíamos dicho, como hemos mencionado siempre en su momento, facilitar el mantenimiento de la vía aérea. ¿Cómo? Realizando la aspiración de secreciones, fundamental para evitar las infecciones, ¿no es verdad? Con eso permite también, al no tener nada en la boca, una mejor higiene bucal del paciente y en aquellos pacientes que ya están en proceso de, de retirar la cánula, entonces esas cánulas tienen inclusive un tapón en el cual el paciente puede hablar, entonces, facilita la limpieza de la cavidad oral y obviamente la comunicación del paciente, ¿no es verdad? A través, como hemos dicho. Obviamente, beneficios psicológicos por la percepción de que el paciente va a tener mayor contacto con el médico, visual, hablando, etcétera, ¿no es verdad? Y obviamente, el paciente que ya sale de terapia intensiva, de pronto con una nueva traqueostomía, probablemente si ha estado así mucho tiempo en terapia, ha hecho una atrofia muscular, etcétera, entonces necesita hacer o tiene un daño, cierto daño neurológico, necesita ya estar preparado para tener una recuperación del punto de vista de su función motora, ¿cierto? Ahora, hay varios tipos de cánulas, en general hay 4 tipos de cánulas. Son las de traqueostomía con balón, las que no tienen el balón, los que tienen un sistema de aspiración subglótica y las traqueotomías fenestradas. Pues simplemente es para que tengan un conocimiento general, que vemos aquí en el primer dibujo, es la que tiene un balón de insuflación para contener el aire, para que no haya fugas, ¿no es verdad? La segunda es una cánula que no tiene el balón, ¿cierto? La tercera es la que tiene ahí una línea verde, es una cánula, una línea de aspiración para aspirar secreciones. Y la cuarta es una que es fenestrada, como ven, con unos orificios, que esa permite inclusive la fonación del paciente en mejores condiciones. Para que tengan una idea, ahí vienen los diferentes segmentos que puede tener una cánula, ¿no es verdad? El balón de neumotaponamiento, que hemos hablado bastante, para qué sirve, ¿no es verdad? La presión que debe tener, el cuerpo del tubo, que es el segmento largo que está ahí, el balón piloto se refiere a que cuando uno agarra, aquí habla de una válvula unidireccional. En esa válvula unidireccional en general se agarra una jeringa que puede ser de 5 o 10 ml y se llena de aire, se conecta la jeringa con aire y se insufla. Y obviamente este balón piloto se va a poner tenso. Cuanto más tenso esté, o sabemos que el balón de neumotaponamiento que está internamente, que no lo vemos, va a estar también tenso. Entonces, y ahí se puede medir
o se conecta esta válvula posteriormente a un sensor para que mida la presión ideal que la que debemos tener, ¿verdad? Y el conector que es universal de 15 milímetros para conectar a los tubos, a las máquinas de ventilación. Ahora bien, conceptos de técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica es regladas, ¿ya? Es un acto quirúrgico, obviamente tiene que ser totalmente estéril, idealmente, si hablamos de una traqueostomía debería ser idealmente en un ambiente quirúrgico, en quirófano. El paciente tiene que estar en decúbito supino, recostado en la espalda, tiene que estar con el cuello en hiperextensión, generalmente se coloca algún rodillo o unos sueros a nivel de los hombros, en la escápula, en la parte posterior, para que el cuello haga una hiperextensión y tengamos una visibilidad mejor de, de las estructuras anatómicas que nos van a guiar para hacer la traqueostomía, ya sea el cartílago-tiroides, el cricoides y la horquilla external. Y con eso, obviamente, vamos a tener una idea, un abordaje preciso. Límites del campo quirúrgico, ¿por qué? Porque cuando vamos a hacer una asepsia-antisepsia, debemos saber desde dónde hasta dónde, ¿no es verdad? Entonces, el límite superior va a ser generalmente el borde inferior de la mandíbula, el límite inferior va a ser el segundo espacio intercostal y lateralmente los músculos trapecios. Entonces, tenemos un campo, todo ese segmento uno tiene que hacerle asepsia-antisepsia y colocar los campos quirúrgicos para tener el abordaje a la zona quirúrgica, ¿no es verdad? Obviamente, la infiltración con anestesia local, generalmente unos 10 minutos, generalmente se coloca en forma circular, radial, ya uno dependerá, y es una cosa, no es una norma, así, tiene que hacerse así, sino es una experiencia del cirujano o del grupo que está operando para colocar la anestesia. Si tenemos aquí un poquito el paciente esquemáticamente, un paciente en hiperextensión, donde vamos a poder ver el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, la horquilla externa, y obviamente esa va a ser nuestra zona quirúrgica. Generalmente se dice entre 1.5 a 2 centímetros por debajo del cartílago cricoides o 2 centímetros por arriba de la horquilla externa. Serán la zona para hacer la cirugía, ¿verdad? Ahí, como decía ahí, la incisión, que se puede hacer a 1.5 centímetros por debajo del cricoides o 2 centímetros encima de la escatura del esternón. Siempre es importante, las referencias son los bordes anteriores del músculo esternocleidomastoideo, ¿no es verdad? Y obviamente la incisión puede ser transversal de la piel o vertical. En general dependerá también del grupo quirúrgico, pero en general es una incisión transversal. Entonces, una vez realizada la incisión, vamos a tener hay que abrir piel, tejido subcutáneo, platisma, y obviamente a través de una pinza Kelly o manualmente se puede hacer la disección de los tejidos hacia arriba, hacia abajo, hasta los músculos externo ioideos y esternotiroideos para separarlos y tener ahí el acceso por la línea media a la tráquea. Entonces se tiene que identificar, como se dice, la línea media, la línea alba, y si encontramos venas yugulares, ahí se las puede ligar o se las puede hacer separar con los separadores de Farabeo, como se ven ahí. Entonces, para llegar hacia la tráquea, si es necesario, se usa electrobisturí, qué sé yo, y posteriormente, una vez se tiene la exposición del arco del cartílago cricoides, y se tiene que hacer el acceso entre los tres o cuatro anillos traqueales para tener un buen acceso, ¿no es verdad? Cuando en las relaciones anteriores hemos dicho que también está el istmo de la tiroides, ¿cierto? Entonces, si uno llega al istmo de la tiroides, pues es muy grande, incluso lo puede, o lo rechaza, o lo puede incluso hacer una ligadura, sección y ligadura a los extremos, para tener un acceso mejor hacia la tráquea y no tener mayores complicaciones. Como habíamos dicho, la incisión traqueal entre el segundo, tercer y cuarto anillos traqueales. Las incisiones van a variarnos, ¿verdad? Hay una serie de incisiones que se puede hacer, pero creo que, como dice acá, la ventana inferior superior, que esa es la que se hace para hacer una traqueostomía. Entonces se va a hacer en general se hace una incisión a nivel en la membrana que une entre cartílago y cartílago, se hace una incisión transversal y posteriormente con una tijera, ¿no? Se hace unos cortes hacia el cartílago ya inferior, cortes verticales, para hacer
como una ventana, y ese pedazo de cartílago, a través de generalmente un punto de bicril, se lo sutura, se hace un punto en U y se sutura en la piel. Entonces, eso es una traqueostomía. Entonces, ya tenemos el acceso para colocar la cánula, ¿no es verdad? Ahora, si no lo vamos a fijar eso, entonces hacemos simplemente el corte y metemos la cánula para que cuando uno retire la cánula, cuando tenga que retirar ese segmento de la tráquea que se ha cortado, que se ha hecho como una pequeña ventana, ¡pum!, se vuelva a cerrar y se cierre como por segunda intención. Bueno, ahí vamos a tener, ese ya sería una traqueostomía, si se fijan, está fijado ya segmentos de la tráquea hacia la piel y obviamente ya el paciente con una cánula introducida. Y así son los pacientes, muchos pacientes que han tenido un gran compromiso de la vía aérea y obviamente pueden tener su vida normal, obviamente enseñándoles el manejo, que tienen que venir frecuentemente a los hospitales para el manejo de sus secreciones, pero pueden tener una vida más o menos normal. Aquí lo mismo es un poquito esquemáticamente, el cartílago tiroides, cartílago cricoides, la membrana cricotiroidea y la traqueostomía o traqueotomía que tendrá que hacerse entre el segundo, tercer y cuarto anillos traqueales. Esquemáticamente lo mismo. Ahora existe una cosa que está de moda, que es la traqueostomía percutánea, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, es una alternativa para los pacientes que están en unidades de terapia intensiva, obviamente, ¿no? Se debe considerar el estado del paciente, el riesgo de sangrado y fundamentalmente la experiencia, a veces ya no solo del cirujano, aquí en unidades de terapia intensiva actualmente los mismos colegas de terapistas están haciendo estos accesos de traqueotomía percutánea, porque bueno, han aprendido la técnica y como están en el ambiente de ellos, pues manejan bastante bien. En general, los pacientes en general están intubados, están obviamente en un lecho de terapia intensiva y bajo monitorización continua, entonces inclusive están sedados, entonces se puede hacer la percutánea. Las indicaciones son básicamente las mismas de la traqueotomía o traqueostomía, aquí ya no las vamos a mencionar. Sí hay algunas contraindicaciones relativas y algunas absolutas para hacer una traqueotomía o traqueostomía percutánea. Las relativas van a tener una coagulopatía que no esté bien corregida, con plaquetas hasta de menos de 40.000, entonces tendrás que corregir aquello para hacerle la traqueostomía. Un tiempo de sangrado más de 10 minutos, igual, tienes que corregir o ver por qué. Un tiempo de protombina o tiempo parcial de tromboplastina activada que sea de 1.5 veces el valor normal o el valor de control. O sea, sabemos que el tiempo de protombina se mide en el INR, que el INR normal es de 1. Entonces, si tenemos un paciente que tiene 1.5 veces, estamos hablando de 2 o 2.5 de INR, pues se tiene que revertir, se utilizará plasma seguramente para poder hacer un control, estado adecuado y recién se hace el procedimiento. En necesitación de ventilación mecánica positiva alta, entonces también mejor no. Pacientes no intubados es relativo, se dice que mejor que esté intubado, pero van a ver unos videos ahí que les voy a mostrar que en uno de los procedimientos lo hace en un paciente que no esté intubado. Entonces, no es una regla. Sí es algo que te puede dificultar hacer un paciente totalmente despierto, pero vas a tener que tener tú los medios y si tienes la experiencia, probablemente no vas a tener problema. Contraindicaciones absolutas serán en situaciones urgentes, ¿cierto? Mejor hacer una cricotiroidotomía o una traqueotomía. Pacientes pediátricos, ¿no? Si un adulto mide 2,5 centímetros, un niño mide pues, 1 centímetro la tráquea, entonces olvídate, no vas a intentar hacer esas cosas, ¿no es verdad? Masa cervical en la línea media, si tiene un tumor, un volumen, hay una tiroides enorme, obviamente no lo vas a poder hacer. Pacientes están choqueados, están muriendo prácticamente o con hipoxemia severa, no lo hagas. Y si tienen una hipertensión intracraneana severa, también mejor no hagas esos procedimientos que vas a complicar más al paciente. Bueno, el procedimiento generalmente, como dice ahí, se realiza de unidad de terapia intensiva. El paciente tendrá que estar con oxígeno al 100%. Tiene, como hemos dicho, lo mismo que en los otros procedimientos, con un cuello y con una hiperextensión del cuello.
la incisión, como hemos dicho, 1,5 a 2 centímetros debajo del cartílago cricoides. Eh, Se debe hacer una punción. eh, Dos opciones. El cirujano va a la derecha, puede estar agarrando la tráquea con la mano izquierda y con la derecha hace la punción hacia la tráquea. O si tienes un ayudante, el ayudante te agarra toda la laringe, el cuello, la parte cervical de la tráquea, y tú trabajas con el procedimiento en sí. ¿Ok? También es importante que en otros lugares van a utilizar el fibrobroncoscopio. Entonces, más aún si el paciente está intubado, por esa misma vía van a colocar un fibrobroncoscopio y van a tener una visión directa. Otra cosa que si está con un tubo endotraqueal, el tubo traqueal lo van a tener que retirar hasta cierta la epiglotis más alta, al nivel subglótico, para que puedan trabajar con la colocación de la cánula de traqueotomía o traqueostomía, ya sea percutánea, ¿cierto? ¿Qué complicaciones va a tener? No se olviden que es percutánea, que si tenemos la guía fibroncoscópica, belleza, vamos a saber exactamente lo que estamos haciendo. Y si no, va a ser un procedimiento a ciegas que dependerá de la pericia del médico que lo esté haciendo, ¿no es verdad? Entonces, complicaciones inmediatas será una colocación del dilatador de la cánula en pura exposición paratraqueal, que puede ser, eso sí puede ser un desastre, ¿no es verdad? Que como estamos haciendo vía percutánea, no percibamos dónde estamos yendo y nos vamos a un lado de la tráquea. Hemorragia, también por los vasos que pueden haber y que no estamos viendo. Enfisema subcutáneo, daño de la pared traqueal posterior, porque van a ver cómo son unas guías que se meten y unos dilatadores, que si no está bien colocado el guía, con la fuerza que uno va a hacer, se puede entrar directamente y lesionar la pared posterior de la tráquea y obviamente producir hasta muerte del paciente. Y a largo plazo puede haber una mayor incidencia de estenosis traqueales. ¿Qué ventajas? Poco más de lo mismo, sobre todo en aquellos pacientes que están ingresados en unidades de terapia intensiva y obviamente que necesitan una ventilación prolongada por varios tiempos, más de 14 días. ¿Qué cosas, ventajas, no? Van a ser que evita el traslado de tus pacientes a quirófano. Con eso estás evitando mayor riesgo de traslado, estás evitando diseminar bacterias. Generalmente unidades de terapia intensiva son multiresistentes, con gérmenes multiresistentes. Vas a llevar a un paciente a un quirófano donde vas a transportar gérmenes a un área donde realmente entran pacientes sin ningún proceso infeccioso para hacer cirugías, ¿verdad? Vas a reducir obviamente los costos porque vas a tener pacientes que al ir a quirófano sus costos se van a elevar, al quedarse en terapia intensiva van a ser mínimos. Obviamente, si haces estos procedimientos, vas a hacer que estás pensando en que el paciente, cuanto menos tiempo se quede en terapia intensiva, mejor. Entonces vas a reducir en estudios mayores el flujo de pacientes porque van a ser dados de alta más precozmente. Y obviamente disminuir el riesgo de infecciones intrahospitalarias. Desventajas que puede tener de hacer una traqueostomía percutánea, la necesidad de personal médico muy capacitado. Obviamente, es realizado, no te olvides, en la cama de una unidad de terapia intensiva y si ustedes conocen las camas de terapia intensiva, no es como una mesa de quirófano, que es una mesa angosta donde estás prácticamente sobre el paciente en una cama de terapia intensiva, una cama más o menos normal, bastante ancha, donde el paciente a veces no puedes mantener al paciente muy fijo, a veces son colchones muy suaves por la protección de la espalda del paciente, entonces a veces son pequeñas cosas técnicas que pueden hacer más dificultoso el procedimiento. Y si tú no tienes la experiencia y la habilidad necesaria, puedes tener problemas. Y se dice, inclusive debería tener una curva de aprendizaje, deberías tener unos 20 casos para tú decir que, ok, que eres un experto en colocar por vía percutánea, ¿cierto? Y una cosa que tal vez ahí entran en desventaja los terapistas, que son pocos los que el que hace percutánea, pero de esos probablemente son pocos los que si tienen una complicación van a poder convertirla en una traqueotomía o traqueostomía abierta. De ahí que eh, si él no tiene experiencia tendrá que tener de sobreaviso un cirujano que si eventualmente se complica, el cirujano vaya y lo ayude, ¿cierto?
Bueno, en todo caso, ¿qué conclusiones sobre la traqueostomía percutánea? Que es importante, que ayuda a disminuir los costos, agiliza el flujo de pacientes que hemos dicho para en unidad de terapia intensiva, se evita de transportar a un paciente a un quirófano donde pueda llevar gérmenes de infección. Y obviamente los pacientes que no son candidatos o adecuados son aquellos pacientes que son obesos, que tienen coagulopatías, que son a veces obesos y de estructura pequeña, que tienen un cuello muy grande, masas cervicales, entonces mejor no hacerlos también en esos pacientes, que hemos dicho que necesita una curva de aprendizaje, un buen entrenamiento, e idealmente utilizar el broncoscopio flexible, ¿no es verdad? Entonces son algunas pautas más sobre este tipo de pacientes. En cuanto a los insumos, si se ven ahí los insumos, podemos ver para la sepsia antisepsia debe ser una Kelly, no sé, con algunas gasitas. La primera jeringa es una jeringa para anestesia local, el bisturí, una Kelly. La otra jeringa es una aguja de punción. Después viene el dilatador, un dilatador de 14 French y el alambre guía de Seldinger. Después viene un guía largo que se introduce dentro de esos dilatadores gruesos que ven de color celeste. Entonces, aquí tenemos un paciente. Esquemáticamente, después van a ver el video donde están ahí el cartílago tiroides, cartílago cricoides, la arquitectura external, los anillos traqueales marcados y la anestesia, ¿no es verdad? Está haciendo ahí un corte. Aquí está, si se van a fijar aquí, es como sobre todo este esquema es como una mixta, ¿no es verdad? Porque está haciendo una incisión, ahí diría, entonces va a ser una traqueotomía o una traqueostomía. En realidad se está ayudando, está haciendo una incisión, está haciendo una dilatación digital para después a través de eso ya hacer una colocación a través de punción. Si se fijan, ahí arribita hay una imagen de fibrobroncoscopio y se está fijando, está en el segundo dibujo a la derecha, está colocando un guía y ya para colocar el dilatador grande. Entonces es como que es una cirugía mixta, ¿cierto? Donde hay abertura y hay la percutánea también. Y ahí vemos el dilatador de Cook que están introduciendo y bueno, con bastante presión que se tiene que introducir, van a ver después en el video, y posteriormente ya se termina de colocar la cánula y se conecta al ventilador. Ok, entonces con eso hemos terminado lo que sería la parte teórica, pero necesito mostrarles unos videos, ¿está bien? Sí, doctor. Sí, está bien, doctor. Sí, Ok, doctor. Sí, espero que doctor. hayan captado algo, muchachos. Pero bueno, a ver, son videos que un poquito para que tengan el concepto de todo lo que hemos hablado, porque mucha teoría a veces cansa, a veces uno no entiende, qué sé yo, y de pronto a veces las imágenes y los videos actualmente que ahora nos permite YouTube, nos permite que tengan que les entre mejor, ¿no es verdad? El conocimiento. Entonces, esperemos que puedan ver aquí. Observamos la posición del paciente en decúbito supino y con hiperextensión cervical mediante rodetes debajo de los hombros. La sepsia antisepsia. Se procede a la desinfección del campo quirúrgico con povidona yodada. Visualizamos las referencias anatómicas: cartílago tiroides, cricoides, membrana cricotiroidea, escotadura supraesternal y punto de incisión a 1 centímetro de esta. Apreciamos el material necesario: bisturís del 23 y del 11, tijera Metzenbaum, Farabev, pinzas de disección, bisturí eléctrico, porta con sutura reabsorbible Vicryl 2.0 aguja pequeña, aspirador
y canulaportes con camisas. Previo a la realización de la incisión, comprobamos la integridad del balón de neumotaponamiento de la cánula de traqueotomía. Lubricamos el balón de neumotaponamiento. Se procede a la realización de una cervicotomía amplia a 1 centímetro por encima de la escotadura supraesternal. Disección del plano graso subcutáneo y platisma coli. Debemos prestar atención ya que a este nivel pueden aparecer las venas yugulares anteriores, que se pueden rechazar lateralmente o bien ligar. Coagulamos la grasa previo a avanzar hasta el plano de músculos pretiroideos. Avanzamos con Farabev, contracción lateral y ligeramente craneal. Accedemos al plano de los músculos pretiroideos. Coagulación y disección posterior con tijera para avanzar hasta el plano graso pretraqueal.
se pueden observar los anillos traqueales. Se elige el cartílago traqueal sobre el que se va a hacer la traqueotomía, de preferencia tercero o cuarto. Se realiza un punto en U con Vicryl 2 ceros y cogiendo de manera horizontal el cartílago traqueal. Avisamos al anestesiólogo para que desinfle el balón de neumotaponamiento del tubo endotraqueal, de manera que al realizar la incisión con bisturí no perforemos el mismo. Incisión con bisturí del 11 sobre porción membranosa superior al cartílago traqueal elegido. Realizamos con tijera 2 cortes laterales para de esta manera y con tracción del punto NU levantar el colgajo de Bjork. El anestesiólogo retira de forma cuidadosa el tubo endotraqueal, dejando el balón de neumotaponamiento por encima del traqueostoma y por debajo de las cuerdas vocales, en caso de necesidad de reintubación. Canulamos al paciente con cánula de traqueostomía igual al número de tubo endotraqueal que tenía previamente. Hinchamos el balón de neumotaponamiento de la cánula. Conectamos a ventilación mecánica y comprobamos que tanto los parámetros ventilatorios como la curva de canografía son adecuados. Bueno, ese es un video. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Después vamos a comentar un poquito al final, ¿ok?
Aquí está haciendo la punción de la tráquea, ¿no es verdad? Si se fijan, ahí está guiado por una fibrobroncoscopía, fíjense. Entonces aquí el riesgo de la pared posterior es mínimo porque estás viendo hasta dónde estás haciendo la punción. Entonces el alambre de Seldinger que se llama, que está yendo hacia abajo y se retira la aguja, la bránula que se colocó, ¿no? Después se hace la dilatación con el dilatador más pequeño de 14 frames. Como ya tenemos un guía, entonces y direccionamos hacia abajo, no va a haber problema de lesión en la pared posterior. Y ahí va el dilatador grande. Y al final la colocación de la cánula. Y obviamente guiado también, viendo por el fibrobroncoscopio. Y con eso se tiene la certeza de dónde ha llegado. Ok. Ahora vamos a tener un tercer video, que es interesante este paciente, porque ya también es un paciente en el cual hacen la punción, una traqueostomía percutánea, pero con un paciente totalmente despierto, si no me equivoco, y un paciente que está simplemente ventilado por una máscara facial, una mascarilla facial. Si se fijan, miren, el paciente simplemente con una máscara, totalmente despierto. Y por el antecedente, aparentemente es un paciente que ya tuvo una traqueostomía anterior. Entonces aquí están haciendo la punción de la tráquea. ¿Bien? Con una jeringa, con un poco de suero, y tienen que esperar que haya burbujas de aire para saber que está dentro de la tráquea. Ahí está, dentro de la tráquea. Pasa la guía por aquí. Está tan tieso ese tejido tan fibroso que el yeco se queda rígido. Realmente está respirando ahí por el yeco, está respirando por la herida. Entonces vas a pasar el bisturí primero. No, eso no pasó. Siempre da tos, siempre produce tos. Retira el yeco. Retíralo. Y ahora incisión longitudinal. Pegadito, no. Eso es una punción. Ahí pegadito a la piel. Punción hacia abajo, bien profundo. Es muy fibroso, entonces bien hasta el fondo. Pues ahí está. Listo. Otra vez. Perfecto. Ahora sí el azul. Dilatador azul. Es un tejido muy fibroso, ni sangra. Ahora se pasa el perforador, que es ese. Dándole vuelticas. Eso toca fuertecito lo que está listo. Sale. Así todo completo. Así como está. Pero hasta aquí, hasta aquí. No, ya lo limpié. No, pero está aquí lubricado, porque no está lubricado todavía. Échale, si echan el lubricante ahí. El lubricante se echa hasta aquí. Es lo que va a entrar. Está quedando grabado. Qué pena con el. Se está quedando ahí. Qué pena con el auditorio. La explicación se la está Bien dando a fuerte. Sí, señor.
¿Dentro? Sí, señor. Hasta ahí. Sácalo. Sácalo, por favor. Sácalo. Aquí nos saca. Poquito texto. Cánula. Cánula. Este es un paciente. Ubicados. Ayúdate. Perfecto. Y ahora nos vas a pasar la camisa, que son esas transparentes que están allá. Siempre ponemos un dedito de porque si no se nos salpica. ¿Listo? ¿Ya lo tienes? Ya ¿Dos? lo tengo, profe. Tres. Sí, ese te- Espera. Ya, entra. Eso. Quítale el verde. Succión. Sí, succión. No hay succión. Ya está. Ahí puede respirar bien. Entonces, préstanos la camisa. ¿Quieres succionar primero? Pues quería succionar, pero ya. ¿Está listo? ¿Esta? ¿La sección? Listo. La boca, pues. Y me regala la celda, por favor, conecta para conectar. ¿O quieres succionar? ¿Para succionar? Problema. Déjalo. ¿Cómo está respirando? ¿Cuánto se altura? 24 ya les acostó. Vamos a ver. Después está bien. Ok, y por último, con este video terminamos y después comentamos un poco, ¿ok? Bueno, para hacer la traqueostomía, en este paciente primero vamos a realizar la limpieza, las medidas de asepsia y asepsia. Luego, bueno, el procedimiento lo vamos a hacer a nivel del segundo o tercer anillo de la tráquea. Un reparo es 2 centímetros por encima de la horquilla external. Estamos en la tráquea y vamos a colocarle lidocaína como anestésico local. Luego los bordes laterales. Entras, una vez que traspasas la membrana, te inclinas. Vas a sentir ahí que una vez que suena el crack, ya te desplazas un poquito del bisel siempre hacia abajo. El bisel tiene que estar así porque tu guía se va para que se vaya hacia abajo. En 90 grados en la tráquea. Ingresa aspirando, haciendo presión negativa. Ingresa, aspira, aspira, ingresa, aspira, ingresa. Aspira, aspira. Entra suave. Aspira, ahora inclínate un poquito ahí. Aspira, aspira, ya estás. Entonces retiras la aguja. Fijan bien la cánula. Sácale la aguja, ¿no? Sácale el aire de esa jeringa. Ya, ahora sí, prueba que continúa en vía aérea. Tiene que salir sin resistencia. Ya está, sale aire sin resistencia. Pasa inmediatamente tu guía. Así.
la marquita, ¿ves? Mételo, 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 un poquito. Ya, ahí. Otro. Ahí. Coge el ayudante. Ya está. Primero saca las cánulas con las hojitas De la boca. Tienes que jalar la guía, por eso siempre cogiendo la guía, sácala. Listo. Nuevamente el dilatador. Antes de dilatar, podemos fijar la tráquea Fíjate. Y de una, ¿no? y haciendo el movimiento hacia abajo. A ver, ¿Es el actor? tiene la tráquea, el movimiento hacia, miren, hacia allá. Estás chueco. Ok. Enderezate más. Enderezate más. No voy a traer. ¿Ya pasó? Sí. Ya, retira. Sí. Ya. Luego, introduciendo, ahora lo que vamos a hacer es, un momento antes de que sigas avanzando, revisar la marca de la guía. Hay una marca. Acá está la marquita, ahora sí, avanza. Avanza. Cogiendo la tráquea, movimiento hacia abajo. Movimiento de muñeca es, ¿no? Movimiento hacia abajo. Fijando la tráquea. Exacto. Presión firme, no tan baleso que vas a hacer un Está, ahora más son grande. dos. Ingresa. Ingresa. Ingresando. Ahí ingresando hacia abajo. Hacia abajo. Sigue ingresando. Otra vez. Hacia. Ahora ahí. Una. Gira y vuelve a entrar. Otra vez. Ya. Listo. Sacas y dejas la guía. Solo lo verde saca. Ya está. Ahora pones el capuchón. Si lo has dilatado correctamente, debe pasar suave. Cógele y ayúdale ahí. Vamos a sacar esto. ¿Dónde sacar hasta ingresa? Ahí. Ingresa. Coge tu guía de atrás. Ingresa. 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 Ya, ahora sí. Ahora, nuevamente el movimiento de muñeca. Tienes que fijar la tráquea, no está fijada, ¿no? Ya estoy en mala posición. No ingresa. A ver, ¿qué sucede? Entonces sáquenle esto y nuevamente el verde. No puede ser permanente sin que está el dilatador. Ya. Saca todo. Aspirador, por favor. Hace un clic. ¿Hizo el clic? Todavía. Ya, listo. Un ratito. Eso era lo que no le pasó.
asepsia. Luego, bueno, el procedimiento lo vamos a hacer a nivel del segundo o tercer anillo de la tráquea. Un reparo es 2 centímetros por encima de la horquilla external. Fijamos bien la tráquea y vamos a colocarle lidocaína. Lidocaína. Bueno, no sé si han conseguido ver todos los videos o los 4 videos que les he mostrado, pero no sé, tal vez podrían alguna pregunta ahora que tengan, alguna duda, ¿qué les ha parecido? Estaba muy bueno los Interesante, videos, doctor. doctor. Muchas gracias. Ya si se fijan, he escogido un poquito esos videos, parece mucho de lo mismo, es verdad, pero cada video tiene cositas interesantes y diferentes. Por ejemplo, el último video de la última paciente, donde están el grupo de colegas mujeres, están haciendo el procedimiento, que se ven que son todas colegas. Ellas hacen directamente la punción directa de la tráquea y no hacen ningún tipo de incisión de la piel con bisturí, sino directamente hacen la punción, pasan el guía y los dilatadores directamente. Yo pienso que también por eso es que a un poco y ha debido ser una residente que le estaban enseñando, porque su ayudante después le quita y quiere ella introducir, ¿no es verdad? Probablemente su ayudante es una residente superior y obviamente la profesora es la que habla y la que les da las guías, ¿no es verdad? Pero probablemente al no haber hecho la incisión ellas, se les hace más dificultoso el introducir. Entonces a veces hacer una incisión, por lo menos en la piel, porque han visto que la cánula es una cánula bastante gruesa. Entonces, al hacer una incisión de piel, por lo menos ya te alivianas el camino para introducir la cánula. Después, ahí en ese video se ve, y lo interesante también que se ve, es cómo la terapista, seguramente la que está ahí atrás, desinsufla la cánula de intubación endotraqueal y la retira al último, ¿no es verdad? Y cuando la retira, si se fijan, es una cánula que está toda llena de sangre, probablemente por el mismo trauma del procedimiento que han realizado. ¿Ya? Después, otro video interesante que ha sido el ver el video con la fibrobroncoscopía, como teniendo una fibrobroncoscopía, obviamente ahí estás viendo que realmente estás introduciendo en la luz de la tráquea, va a pasar el guía, los dilatadores y vas a tener la certeza de que tu procedimiento no va a tener complicaciones, ¿no es verdad? Y después está el grupo que hace el procedimiento con el paciente con máscara, ¿no es verdad? Entonces, ahí el paciente también muy fuerte para aguantar la presión que hacen, el trabajar sobre una vía aérea, y obviamente ellos ni siquiera guiados por broncoscopía, probablemente con experiencia y la seguridad de que lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Entonces, los 4 videos tienen alguna cosita para captar diferente, para que vean que a veces no todo lo que esté escrito es una ley, ¿no es verdad? Lo que esté escrito a veces en los libros es una manera de hacerlo, pero el cómo se haga, el cómo se modifique en el camino va a depender mucho del cirujano, de los terapistas, de la experiencia de los que hacen el procedimiento, y eso va a hacer la diferencia. Cuando uno ve estos procedimientos, técnicamente parece una cosa muy simple, ¿no es verdad? Ellos tienen todas las herramientas. Cuando uno abre un kit de traqueostomía, trae exactamente lo mismo. Si se han fijado, los 4 grupos han tenido exactamente el mismo material. Entonces excepto obviamente el que es netamente quirúrgico, ¿no es verdad? Los 3 grupos de traqueostomía percutánea tienen el mismo material. Entonces inclusive parecería que la traqueostomía quirúrgica tiene su mayor complejidad, ¿no es verdad? Porque es otro tipo de procedimiento, necesita separadores, les parecería que es más profundo porque tienen que llegar a los anillos traqueales, entonces es un procedimiento que tiene su mayor rango de complejidad. Pero el llegar a ser ustedes en un día de mañana cirujanos, no representa que simplemente va a ser un hacedor del procedimiento, ¿no es verdad?
necesitas lastimosamente ese contenido teórico, ese contenido anatómico, ese contenido de saber qué complicaciones pueden haber, porque el momento que hay complicaciones es el momento en el cual tú como cirujano que estás al mando tienes que saber solucionar el problema. No puedes decir, oh, yo me metí a hacer esta cirugía, se complicó, ahora llamen a Juanito Pérez. No, cachito, tú eres el cirujano, tú tienes que solucionar el problema. Para eso tienes que tener el conocimiento de todo esto. Bueno, creo que con todo eso no sé si alguien quiere alguna pregunta puntual, podemos hablar, y si no hay nada, muchachos, creo Doctor, que es, una preguntita. dime. Eh, en situaciones de emergencia, doctor, más que todo en áreas rurales, donde se tiene que hacer una traqueostomía, ya que hay, por ejemplo, en accidentes de tránsito, que ocurre mucho al lado del oriente, si Ya, queremos hacer una traqueotomía de emergencia y queremos evitarnos esa parte de dilatar, y más que evitar, no tener opción de dilatar, ¿qué podríamos hacer? ¿Podríamos abrir directamente? ya. Si te das cuenta, de hecho, para cualquier procedimiento tienes que tener algo de material, de instrumental, ¿no es verdad? Porque desde una simple parada una parada cardíaca de un paciente que está en la calle y que dice, y a vos se te ocurre decir, yo soy médico para solucionar o para ayudar, pero como médico, ¿qué puedes hacer en ese caso? Le vas a hacer un masaje, tal vez respiración, no tienes herramientas, no tienes medicamentos, no tienes desfibrilador, y hay alta probabilidad de que el paciente se muera. Lo mismo sucede con un paciente con un trauma que está con una obstrucción de vía aérea, está prácticamente, tú como médico puedes llegar al accidente, al área, al momento, o como ambulancia, digamos, o como médico que está ahí, que te lo traen a la clínica con un trauma severo que está prácticamente ahogándose el paciente y no tienes ni el anestesiólogo que venga porque va a demorar media hora y tú como médico general estás ahí. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, si has visto los videos, has visto que es un procedimiento, obviamente esos estás viendo que son procedimientos muy reglados, ¿no es verdad? El paciente anestesiado o sedadito, pero maravilloso, ¿no es verdad? Ahora, el otro escenario es el paciente politraumatizado de emergencia, que está sangrando, que está o está inconsciente o está peor si es un accidente de tránsito, un borracho que está haciendo 20.000 cosas con un trauma facial severo, donde de pronto le pones saturación, le pones suero, vía, y ves que su saturación está, en vez de estar en 90, qué sé yo, está bajando, está en 60, 50, 40, se está poner cianótico, morado, y no hay cómo intubarlo. Entonces ahí tiene que nacer la decisión. Tienen que hacer una vía aérea en este momento. Entonces lo más correcto es hacer idealmente una cricotiroidotomía, ¿no es verdad? Harás que lo pongan al paciente echado, si hay que agarrarlo, o sea, porque está muy inquieto, ni modo, tratar de hacerlo, sedarlo con algo, poner unos sueros, o sea, un suero por lo menos en la espalda para que haya una hiperextensión del cuello, y directamente silocaína, cartilagotiroides, y al medio de eso hacer después de no sé, una incisión, puede ser una incisión transversal, ¿no es verdad? Hacer una dilatación rápida con Kellys, qué sé yo, con pinza Kelly de todos los tejidos blandos, llegar a la tráquea y tienes que entrar. Obviamente necesitarás ayuda, que alguien te ayude, pero tendrías que entrar, no vas a encontrar dilatador, ¿no es verdad? Tienes que hacer una incisión con el bisturí, pues el dilatador puede ser tu dedo meñique, ¿no? Si tú tienes una cánula de traqueostomía, belleza, pero no sé, a veces en esos lugares no vas a encontrar ni eso, ¿no es verdad? Entonces tendrás que buscar una cánula, puedes inclusive de intubación endotraqueal, aunque sea una delgadita, una que no sea de 8 milímetros, que sea una de 7, qué sé yo, que puedas introducir para de alguna manera permitirle la ventilación a ese paciente y salvarle la vida, básicamente, ¿no es verdad? Claro, en películas se ve que hasta con lapicero hacen, pues es muy teórico, ¿no es verdad? Es mucha televisión. Yo creo que en la práctica la emergencia es compleja, ¿no? Lo fácil es lo que hemos visto, paciente tranquilo,
qué sé yo, la emergencia realmente de un paciente politraumatizado, un paciente que ha hecho una obstrucción de vía aérea, qué sé yo, a veces hay pacientes que se mueren, ¿no es verdad? Porque en vez de comer bocados pequeños de carne, ponen un pedazote, hacen obstrucción y se entra a la vía aérea y se mueren, ¿no es verdad? Entonces, bueno, hay maniobras para poder desobstruir eso, pero si estás en un, qué sé yo, en un restaurante y tienes ese paciente, ¿qué haces? Te tienes que volver, que, no sé, MacGyver, no tengo idea, es súper complejo. La urgencia y la emergencia es otro mundo y es realmente, ahí tendrán que nacer tus habilidades si es que tú has tenido estos conceptos, digamos, y has visto y has tenido una experiencia de poder solucionar. Si no, por muy médico que a veces seas, lastimosamente no vas a poder solucionar, ¿no?, la vida del paciente. A ver, no sé si te sirve o alguien que quiera preguntar algo más. Sí, Sí, doctor, doctor, una muchas pregunta. gracias. No, ¿de qué? Dime, doctora. Bien, sobre la incisión con el bisturí, ¿en qué influye que sea de forma vertical o en forma horizontal? Eso está en relación mucho, lo que más se propone que sea horizontal, ¿no es verdad? Pero ahora hay gente que te va a decir, mejor hacer vertical. Claro, si haces una incisión vertical, vas a tener más acceso, puedes hacer una incisión de pronto más pequeña y que creas que ahí está el lugar que tú vas a hacer la cirugía, pero como no después abres, profundizas y ves que no es el segmento ideal, entonces podrías ampliar más hacia arriba o hacia abajo y tener un campo mayor. Pero eso básicamente va a estar en relación a la experiencia del médico. Así como has visto esos tres procedimientos, unos funcionan directamente, el otro hace corte, has visto que han hecho una punción y el otro ha hecho como un corte vertical, ¿no es verdad? Básicamente, un corte vertical profundo ha hecho con bisturí eléctrico, pero ¿para qué? Para facilitar la introducción del dilatador, nada más. Entonces va a depender mucho de la experiencia del grupo que manejo, del cirujano que esté haciendo el procedimiento. ¿Alguien más, doctores? Bien, gracias, doctor. De nada, doctora. ¿No hay más? Doctor, una pregunta. Si no estoy mal, en el primer video, una vez que se hizo la incisión y ya está para ponerse la cánula, no sé si suturó lo que es la parte de los anillos traqueales con la piel Sí, o cómo es esa parte, doctor. como hace una traqueotomía abierta, lo que él ha hecho es, ha hecho una incisión. Primero ha agarrado un hilo de sutura de Bicril y ha hecho transversalmente ha agarrado el anillo de la tráquea. Y después ha hecho un corte a nivel del cartílago entre tráquea y tráquea, que existe, el cartílago fibroso. Ha hecho una incisión transversal y después ha hecho dos cortes verticales. Con eso ha logrado que hacer como una ventana, ¿cierto? Inferior. Y eso, como estaba amarrado con el biquil, lo ha jalado para sujetar en la piel. Cosa de que por ese orificio entre la cánula. Y así consigue que ese flap que ha logrado, esa como una compuerta que ha logrado de la tráquea, no se baje y no se cierre, ¿no? Sino se mantenga abierta. Obviamente después ese paciente se puede retirar la cánula, se corta ese hilo que estaba fijado hacia la piel, se lo retira y ese segmento de la tráquea que está levantado va a caer para hacer su cierre por segunda intención. Gracias, doctor. De nada, Cristian. ¿Algo más, doctores? Doctor, buenas noches. Yo tengo dos preguntas. En los videos veíamos que al hacer la percutánea había bastante sangrado y utilizaban la aspiración para evitar que el paciente aspire esa sangre, ¿verdad? Correcto. En el caso de la cricotiroidotomía, al ser más superficial, ¿no hay el riesgo de que exista un gran sangrado y que pueda provocar, al abrir la ventana, provocar que el paciente no pueda respirar por la sangre? Sí, puede ser. No te olvides que en la parte anterior, pero obviamente, claro, que las venas tiroideas o yugulares anteriores están un poco más bajas, pero no quiere decir que cuando tú abras a nivel del cartílago de la membrana cricotiroidea,
que no te encuentres con vasos. De verdad, no te olvides que estás haciendo, cuando hacen la percutánea, están haciendo bajo, no están viendo, han hecho la punción y están haciendo la dilatación. En esa dilatación, eh, con, con la cánula esa gruesa, están produciendo un trauma, ¿no es verdad? Entonces siempre va a haber sangrado. Por eso es que cuando abren, ahí aspiran mucha sangre. Cuando hacen en el primer video la traqueotomía abierta, se fijan, casi no sangra. ¿Por qué? Porque están separando, están haciendo por pasos, viendo si hay sangrado, hacen inclusive una coagulación pretraqueal para evitar que la grasa pretraqueal sangre, etcétera, ¿no es verdad? Entonces, ya cuando haces percutáneo, si le perforas esa grasa pretraqueal, siempre va a sangrar. Entonces, siempre va a haber más cantidad de sangre, ¿no es verdad? Por eso que ni bien colocan y tienen que aspirar y ves que sale bastante sangre. Cuando haces la cricotirotomía, si estás haciendo una emergencia, es probable que te sangre. Entonces, de ahí que tendrás que tener un acceso a un aspirador, qué sé yo, gente preparada. Cuando vas a hacer estos procedimientos de urgencia, tienes que tener aspirador y todas las cosas para poder ayudar al paciente en esa complicación, ¿no? Y tú como cirujano tener la paciencia y la tranquilidad de y saber que eso puede pasar. Y si eso pasa, ¿qué voy a necesitar? Aspirador, ok. Tiene que estar listo el aspirador. Porque si tú te olvidaste de que puede pasar el sangrado y vas y haces el procedimiento y después te vienes con que te está inundando de sangre y no tienes aspirador, se te va a morir el paciente por una complicación esperada y que tú podés haberla solucionado tomando en cuenta la previsión de tener el aspirador en su momento listo, ¿no? O sea, ¿algo más? Está bien, doctor, muchas gracias. Y en el caso de no tener el aspirador, quizás se puede hacer hemostasia con presión mecánica. Si no tienes aspirador, así funciona. Si no tienes aspirador, tú tienes que ser precavido, ¿no es verdad? Ok, no tengo aspirador, entonces si vas a hacer una cricotiroidotomía, como me decías, entonces tendrás que hacer una incisión amplia, ¿me entiendes? O sea, bien amplia, una transversal bien amplia, cosa que te permita, tendrás que tener gente ahí a tu lado, que te permita hacer disecciones. No te olvides que la clave es disecar la línea media, ¿no es verdad? Entonces, cuando vayas disecando la línea media, tienes que tratar de separar los tejidos y los eventuales vasos que pueda haber. Entonces, mientras tú tengas el cuidado ese de hacer una incisión grande, porque cuanto más incisión más pequeña, primero no vas a tener material para separarte. Entonces, haces una incisión grande donde puedan entrar por lo menos unos separadores de Farabel, que es lo que más comúnmente hay en cualquier centro, aunque pequeño que sea, que te pueda facilitar. Y obviamente, al tener más cuidado en la disección, cuanto más cuidado de disección tengas, menos posibilidad de sangrar. Si a pesar de eso sangra, si has hecho una incisión grande y hay una vena que sangra, bueno, ahí puedes poner un clip, ¿no es verdad? Una Kelly y después hasta ligadura puedes hacer. Entonces tienes que tener la previsión, ¿no? De todo eso. Oye, y si me encuentro un vaso y sangre y tengo que ligar, tengo que tener seda para ligadura. Todas esas cosas uno tiene que prever. ¿Alguien más? Muchas gracias, doctor. De nada, doctora. Doctor, una pregunta. Antes de realizar la cirugía, ¿se le pide algunos requisitos al paciente? Por ejemplo, no sé, un ayuno de 8 horas, por ejemplo. Claro, ahí vienes, si tomamos el ejemplo de ese paciente que le han hecho la traqueotomía percutánea solo con máscara, que estaba completamente despierto, ¿no es verdad? Ese paciente con seguridad que tiene que estar en ayunas, ¿no? Porque si complica la cosa y tienes que sedarlo y qué sé yo, tiene que estar en ayunas, eso es lo ideal. En ese tipo de paciente que estás pensando que le va a hacer solo con máscara facial, completamente despierto el paciente, ¿no es verdad? Ya los otros casos que son pacientes que están en terapia intensiva intubados, ¿no? Esos están completamente sedados, intubados, en ayunas, ¿hace cuántos días será? Entonces no pasa nada. Y obviamente tendrás que pedir en cada uno de los pacientes, tienes que pedir un preoperatorio de laboratorios, ¿no es verdad? Porque ahí dice, ¿no? Contraindicaciones, plaquetas bajas, tiempos prolongados, etcétera. Entonces siempre ese paciente que va a hacer
a cualquier procedimiento quirúrgico. Tiene que ir, como es anestesia local, de pronto no necesita una valoración cardiológica, pero sí necesita tener tiempo de protombina, parcial de tromboplastina activado, hemograma, plaquetas, para tener una seguridad de que, ok, puede haber sangrado, pero que no compliquemos más a un paciente que ya está complicado por el hecho de no haberle pedido un simple laboratorio, ¿no? Gracias, doctor. De nada, doctora. ¿Algo más? ¿Alguien? No hay nadie más, creo, ¿no? Bueno, doctores, creo que terminamos por hoy día. Hemos hecho un poco largo, ya son casi las 9. Entonces espero que les haya servido y que les sirva para su examen también, ¿no? Que lo van a dar de aquí a poco, si no me equivoco. Y ¿quieren el PowerPoint y los videos, quieren que les suba también ahí a la plataforma? Sí, por favor. Sí, doctor, si se puede, por favor. Todos al unísono, está bien. Ok, se los voy a subir y bueno, cualquier otra duda me escriben, no hay ningún